Estamos a menos de una semana de que comience la gran earnings season. ¿Qué podemos esperar de ella en todos los sectores del S&P 500? De acuerdo, pues nos encontramos en la página de Finbit, ya os la he mostrado otras veces. En Twitter siempre suelo publicar estos mapas de calor del S&P 500 con todos los sectores, sobre cómo ha ido la semana, sobre cómo ha ido el mes, etcétera. Y lo que vamos a ver, pues como he dicho al principio del vídeo, es pararnos sector por sector, no industria por industria, porque evidentemente sería demasiado largo, el ver cómo podemos esperar que estos earnings puedan ir transcurriendo pues durante la propia semana que viene, durante el próximo mes que durará este reporte de beneficios en todo el S&P 500, ¿de acuerdo? Tenemos en el mapa ahora actualmente, como veis aquí a la izquierda, Year to Date Performance. Esto quiere decir lo que han hecho estas acciones del S&P 500 desde que comenzó el año en el 1 de enero hasta la actualidad, cómo se han ido desarrollando. Como veis, por lo general, salvo sobre todo el sector energético y alguna del sector de la salud, pues básicamente ha sido todo caídas en prácticamente todos los sectores y como ya sabéis más que de sobra, no está siendo un año positivo. ¿Qué podemos esperar ahora bien para el tercer trimestre con este reporte de beneficios? Pues lo principal que vamos a tener en cuenta no es lo que ha transcurrido durante este último trimestre, que también tendrá bastante peso, sino el guidance que nos pueda venir dado durante los próximos uno, dos, incluso tres trimestres de aquí en adelante. Lo más importante de todo es que, en general, muy seguramente no veremos a nadie mencionar palabras como recesión, crisis económica, etcétera, porque evidentemente cuando nosotros leemos un reporte de beneficios, las empresas lo que están intentando es tratar de minimizar, en caso de que sea negativo, los daños que esto pueda provocar en el precio de la acción. Y si vemos que el entorno que nos están hablando es de un entorno macroeconómico bastante challenging, bastante, digamos que nos supone un reto, pues esto quiere decir que nos están mencionando de manera indirecta la fortaleza del dólar, el mal estado de la economía, la bajada del consumo, etcétera. Y para comenzar, vamos a comenzar con el sector tecnológico, uno de los sectores favoritos y de los que más volumen suele tener en el intradía y de lo que más pasión despierta, digamos, entre los inversores a día de hoy. En el sector tecnológico ya sabemos que está siendo uno de los más castigados que está habiendo durante este año 2022. Tenemos a las grandes empresas como Microsoft o Apple en el entorno del 20 menos 25% de caída. Tenemos, por ejemplo, a Nvidia un menos 55% de lo que va de año. Tenemos a Cisco en un menos 34%, a Accenture un menos 35%, Adobe casi un menos 50%, Salesforce, ServiceNow, Applied Materials. Es decir, tenemos multitud de industrias dentro de este mismo sector que se están viendo muy perjudicadas, tanto de hardware como de software, como de semiconductores, como de servicios en la nube, etcétera. Estamos viendo cómo por lo general no están pasando su mejor momento. Ahora bien, ¿qué podemos esperar sobre todo de estas grandes empresas? Pues del tipo Apple, del tipo Microsoft, del tipo Nvidia. Por lo general, con la reducción de expectativas que ya vimos durante los últimos meses, que sobre todo Microsoft, incluso alguna como Nvidia, AMD, sin ir más lejos, ayer reportó preliminarmente lo que puede ocurrir durante este trimestre, lo que pueden venir reportando incluso por debajo todavía. ¿Qué podemos esperar? Pues por lo general podríamos ver que va a haber un crecimiento mucho más moderado, vamos a ver probablemente un estancamiento, incluso en algunas acciones una desaceleración que nos lleve al terreno negativo y por lo general lo que veamos es que todas estas acciones no nos vayan a dar un guidance demasiado positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque ya tengamos unas caídas bastante importantes, el precio de muchas de ellas no tiene implícito lo que puede venir de aquí en adelante. Si entramos en una recesión económica y los tipos de interés siguen subiendo, eso todavía no está implícito en el precio actual de estas acciones. Por lo tanto, podríamos ver todavía que tenemos más margen de caída y que el sector tecnológico, por lo general, todavía no hubiese tocado los mínimos anuales definitivos. Por lo tanto, y dicho esto, bajo mi punto de vista dentro del sector tecnológico, la industria, es decir, este apartado que podéis ver, subapartado dentro del sector tecnológico, que mejor lo puede hacer bajo mi punto de vista puede ser o bien lo relacionado con las tecnologías pues, de tipo solar, por ejemplo, como puede ser Enphase, Solar Edge, etcétera, como puede ser también las tecnologías de la información, tipo Accenture de consultoría, tenemos a IBM e incluso el CRM, el ServiceNow, que puedan incluso aportar algo de servicios de la nube, el software de la nube, etcétera. Quizás no lo vaya a hacer del todo mal o al menos no tan mal como sí que lo puede llegar a hacer, bajo mi punto de vista, los semiconductores, que va a ser digamos, la industria dentro de este sector que más
flojo puede venir durante este trimestre y que peor lo puede llegar a reportar de aquí en el guidance de lo que viene de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado todavía con las semiconductoras, aunque hayamos visto que se hayan hundido, pues Nvidia, como decíamos, menos 55, Intel menos 47, AMD menos 52, etcétera. Todavía pueden tener mucho más margen de caída y sobre todo las otras, pues que pueden venir, aunque vengan con alguna caída más, pero que se puedan estar moderando de aquí en adelante, siempre y cuando teniendo en cuenta los múltiplos, digamos, las valoraciones a las que cotizan en la actualidad. Pasamos ahora sí al sector financiero, vamos a cambiar de sector, vamos al sector de las finanzas, al sector bancario y aquí lo que estamos viendo sobre todo es un doble rasero, podríamos decir, un sector que se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, sabemos que perfectamente que con la subida de los tipos de interés, esto es algo que al sector financiero le suele beneficiar bastante, porque evidentemente si los intereses suben, los bancos van a ganar más. Sin embargo, lo que estamos viendo es que aparte de ciertas políticas en algunos países que no se está produciendo tanto en Estados Unidos, al fin y al cabo, de, digamos, poner un impuesto extra el sector bancario, al sector energético, etcétera, no se está viendo esto tanto en Estados Unidos. Sí, lo que estamos viendo es que el volumen de negocios se ha visto reducido en gran cantidad. No solamente por el hecho de que ya mencionábamos anteriormente de las IPOs, de las salidas a bolsa, sino que durante estos trimestres el crédito está bajando demasiado. Y por lo que decíamos, los créditos sí que se conceden, reportan un mayor margen de beneficio a los bancos, pero si el volumen se está viendo reducido, esto quiere decir que en el balance final lo que estamos viendo es que los bancos van a terminar ganando menos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empresas como JP Morgan, Bank of America, Citigroup o Wells Fargo, tanto los regionales igualmente, lo pueden estar haciendo un poco peor en este sentido y veamos nuevamente que tienen todavía más margen de caída. Lo que me preocupa en el sector en la industria, mejor dicho, de los servicios crediticios, de las tarjetas, etcétera, como puede ser Visa, Mastercard, American Express, PayPal, etcétera, es que depende muchísimo del estado del consumidor. Y esto es algo que ya vimos durante la crisis sanitaria del año 2020, cuando estuvimos todos encerrados en casa y no había ese consumismo por la gran incertidumbre que teníamos en esos momentos. Este fue un sector que evidentemente no se desarrolló nada bien. Ahora bien, en el momento que hubo la reapertura y vimos que el consumismo se disparó por los aires, fueron empresas que lo hicieron bastante, bastante bien. En el caso de una recesión, pueden ser defensivas porque al fin y al cabo tú no vas a parar de utilizar tu tarjeta para ir al supermercado, para comprar ropa, necesidades básicas, pero sí que vemos que su volumen de negocio también se ve reducido porque a lo mejor las personas no van tanto pues, a un restaurante o no se compran tantas cosas que puedan considerarse como lujos y esto también se ve reportado en este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Después también otro bastante importante es la banca de inversión, como Morgan Stanley, Goldman Sachs, etcétera. Aquí sí que podemos ver que con el comportamiento del mercado tan bajista que estamos teniendo, en anteriores trimestres sí lo manejaron bastante bien, probablemente con posiciones en corto, con expectativas de caídas mayores, pero que siempre nos deja una duda, estamos dubitativos sobre si lo van a seguir haciendo bien de aquí en adelante con el comportamiento del mercado, la volatilidad y la incertidumbre que está implícita en estos momentos. En este sentido, sí que podríamos ver que Goldman Sachs, Morgan Stanley, etcétera, pueden ser una incógnita sobre cómo puede venir el reporte de beneficios y que de aquí en adelante veamos que probablemente lo vayan a empezar a hacer un poquito peor, igual que decíamos con los bancos, porque el volumen de negocio también esté decreciendo y no se sepan adaptar tan bien como lo estaban haciendo hasta este momento. También tenemos que le puede afectar de la misma manera pues, a los asset management, como puede ser, pues, por ejemplo, BlackRock, el Banco de Nueva York, etcétera. También podríamos incluir a Blackstone de la inversión inmobiliaria, pero que, como digo, por lo general se ven muy perjudicados por la volatilidad del mercado, sobre cómo se está viendo este volumen de negocio y, por lo general, es un sector en el que también podríamos esperar perfectamente más caídas y estamos viendo cómo, por ejemplo, hay casos en Europa de Credit Suisse, de Deutsche Bank, que veíamos el otro día que están con problemas financieros, que esto también puede ser contagioso a la economía estadounidense en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, igual que hemos hecho en el sector tecnológico, para el sector financiero, bajo mi punto de vista, la industria que peor lo puede llegar a pasar en estos momentos y que peor puede venir de aquí en adelante, pues puede ser o bien
de la zona de los mercados financieros, digamos, de la inversión en los mercados, como puede ser Morgan Stanley, Goldman Sachs, etcétera, como los bancos, tanto regionales como los más diversificados, que puede ser JP Morgan o Bank of America. Sin embargo, los que probablemente lo puedan hacer un poquito mejor y que vengan con earnings positivos y un guidance que pueda venir de manera estupenda, pueden ser los que se dedican más al tema de los seguros, tanto bancarios, financieros, etcétera, como pueden ser empresas como Chubb Limited, como puede ser Mars Milan, otra como puede ser MetLife, The Prudential Financial, etcétera, todas estas empresas que se dedican pues a este tipo de aseguradoras, tanto de vida como de propiedades, de hipotecas, etcétera, son empresas que lo pueden estar haciendo bastante bien, que han transmitido la inflación al consumidor y que, bajo mi punto de vista, en el caso de una recesión, están también bien cubiertas, aunque también puede haber algún tipo de caída. Pasamos ahora al siguiente sector y vamos a ver el sector de las telecomunicaciones, Communication Services. Aquí en este sector también es otro sector muy castigado, salvo en ciertos casos como podríamos descartar Activision Blizzard, que ya sabemos que va a ser adquirida por Microsoft, con lo cual la dejamos aparte porque en este sector no va a ser un buen ejemplo. Y tenemos también a T-Mobile, que lo está haciendo bastante bien comparado con sus competidoras como puede ser Verizon o AT&T. Por lo general, el resto de las acciones, tanto de contenido de Internet, de advertising, etcétera, como puede ser Google o puede ser Meta, Twitter, etcétera, no lo están haciendo nada bien, ya lo sabemos, y de aquí en adelante pueden continuar con mayores caídas, ya que el sector del advertisement es un sector, digamos, una industria bastante sensible a los ciclos económicos. En el momento que tengamos una recesión o que simplemente veamos que el consumo se ve muy reducido, la inversión en publicidad se ve muy reducida, los ingresos, los beneficios netos de Google, de Meta, de Twitter se van a ver muy reducidos de aquí en adelante, al menos en el corto plazo. Esto quiere decir que evidentemente tenemos más margen de caída, aunque veamos que estas acciones están bastante baratas y precisamente son de las grandes tecnológicas las que más baratas están por esto que estoy indicando, porque se espera que durante los próximos meses, durante incluso el próximo año fiscal, veamos que tanto Google como Meta probablemente tengan un decrecimiento en el beneficio por acción y que veamos que se contrae. Por lo tanto, esto se ve reflejado en los múltiplos y a día de hoy los vemos más baratos que lo que lo estaban en digamos, en su media histórica. Después, en el sector de la industria del entretenimiento, como podemos ver a Netflix, a Disney, Charter Communications, Comcast, etcétera, aquí podemos ver que también ha sido muy castigado, pero que probablemente sea una industria en la que hayamos encontrado ya un cierto suelo y que sobre todo por parte de Disney, que se beneficia bastante de esos parques temáticos porque está más diversificado al fin y al cabo que lo puede ser Netflix, por ejemplo, sí que podríamos encontrar que aquí el suelo puede estar bastante cerca si no lo hemos tocado ya. En este sentido, sí que, aunque seamos también sensibles a las crisis económicas, a este tipo de recesiones, sí que podemos ver que esa caída implícita que hemos tenido ya en estos momentos le puede afectar un poco menos que lo que puede ocurrir con Google, Meta o Twitter. Y es que durante los próximos meses, aunque veamos todavía que se desploman a lo mejor un -5, -10 o incluso -15% en algunos casos, no me tendría que preocupar demasiado en el medio o largo plazo, ya que empresas como Disney, Netflix, incluso las de Comcast, Charter Communications, Live Nation, etcétera, son empresas bastante bien posicionadas, como digo, para el medio y largo plazo. En el otro caso tenemos a Verizon y tenemos a AT&T, empresas que básicamente no han tenido ningún crecimiento durante la última década y que están reportando prácticamente los mismos ingresos, los márgenes son muy parecidos, el beneficio por acción apenas ha crecido también y lo que estamos viendo por lo general son empresas estancadas, empresas que cada vez están más baratas y que durante los próximos meses, aunque ahora mismo estén a unos múltiplos muy ridículos bajo mi punto de vista porque están súper baratas, sí que podamos ver algún pequeño rally alcista y que veamos que vuelven un poco más a esa media histórica de la última década. Después tenemos también pues, a los servicios de noticias, digamos, retransmisión en vivo y que también tenemos al sector de los videojuegos. Como digo, Activision Blizzard aquí queda excluida ya que va a ser adquirida, por lo tanto tenemos un precio estable durante los últimos meses. En general, durante estos meses lo que podemos ver es que con los nuevos juegos que se vayan realizando, tanto de EA Sports como de Take-Two, como otras empresas, la demanda también se ve bastante afectada en este tipo de industrias, en este tipo de sectores. Entonces, lo que podemos ver es que la caída puede ser todavía incrementada y como podemos ver también pues, en los servicios de retransmisión, de agencias de publicidad, etcétera, sí que podemos ver que, como decía, como en el caso de Google, Meta, pues probablemente son más sensibles que lo pueden ser otro tipo de industrias del mismo
sector. Entonces, aquí no aparece en el S&P 500 ninguna empresa, por ejemplo, de noticias, de retransmisión, etcétera, aunque sí podríamos llegar a incluir a Fox, incluso a News Corporation, pero no son exactamente a lo que yo me refiero como agencias de noticias. Entonces, en este sentido, en general, Communication Services va a ser un sector todavía, bajo mi punto de vista, que puede pasarlo bastante mal. Como digo, probablemente los que peor lo puedan llegar a pasar de aquí en adelante son los que se dedican más a, digamos, la publicidad, como podríamos incluir a Google, Meta, en el caso de que sean electrónicas, y por otro lado pueden ser Omnicom, de Interpublic Group of Companies, que son también de este tipo de publicidad, incluso también la industria de los videojuegos como Take-Two y Electronic Arts, etcétera. Bajo mi punto de vista, los que mejor lo pueden llegar a hacer de aquí en adelante pueden ser empresas del tipo Verizon, AT&T y T-Mobile, ya que, digamos, están a unos precios muy inferiores a su media histórica, a unos múltiplos muy inferiores, y de aquí en adelante probablemente recuperen un poco de terreno, ya que está implícito que están bastante estabilizadas durante los últimos años y de aquí en adelante se queden más o menos en los mismos márgenes. Y por último, hoy, para que no se nos haga tan pesado el vídeo, para que no sea tan largo y vamos a hacer una segunda parte durante la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, vamos a ver por último el sector de la salud, healthcare. ¿Qué lo puede hacer? ¿Qué es lo que puede venir de aquí en adelante? Y dejamos ya consumer cyclical, consumer defensive, industrials, real estate, energy, utilities y basic materials para la semana que viene, que son sectores un poco más pequeños, excluyendo los del consumidor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a parar hoy con el sector de la salud y así hacemos la segunda parte el miércoles de la semana que viene. En general, el sector de la salud, como decía al principio del vídeo, ha sido uno de los sectores que mejor ha resistido estas caídas de mercado y que, como podéis estar viendo, acciones como Eli Lilly han subido un 20%, Johnson Johnson apenas ha caído un 5% y ha llegado a estar incluso en máximos históricos hace unos meses. Tenemos a Merck un 14% arriba en lo que va de año, tenemos a Bristol Myers, tenemos a Cigna, United Health, tenemos a Vertex Pharmaceuticals, a McKesson Corporation. Todas estas acciones, excluyendo sobre todo pues las que se dedican un poco más a la biotecnología, pero excluyendo evidentemente a Moderna, Biotecne, que son las que han estado fabricando un poco más lo de la crisis sanitaria para estas inyecciones, digamos, y excluyendo un poco más las que son un poquito más tecnológicas, las de instrumentos médicos, etcétera, sí que podemos ver que ha sido un sector que ha aguantado bastante bien y que aunque haya habido caídas, ha sido uno de los que menos han sufrido en lo que va de 2022. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Por lo general es una industria que no es un sector que no suele estar creciendo año sobre año a ritmos que lo puede hacer, pues, por ejemplo, el sector tecnológico, el consumidor de communication services, las telecomunicaciones o algunas del el consumidor cíclico. En este sentido, son acciones que por lo general suelen tener, en el caso de Pfizer, Moderna, ya sabemos que hay muchísima volatilidad implícita, pero en el resto del sector son acciones que suelen ser muy lineales y que si tienen correcciones son pequeñas y cuando hay subidas tampoco son de manera exagerada que sus múltiplos se disparen. Ahora bien, hay que tener en cuenta que acciones, como decía, de Eli Lilly, como puede ser Merck, etcétera, suelen ser acciones o incluso United Health que suelen estar cotizando unos múltiplos bastante exigentes si lo comparamos con otros sectores, con otras medias de otros sectores. En este sentido, sí que podemos encontrar que son un poco sensibles a cuando los earnings, digamos, no vengan con las expectativas del mercado. En ese caso, sí que podríamos ver que en el trimestre anterior pueda tener un poco más de peso que el guidance futuro que pueda venir, ya que el guidance a medio y largo plazo de estas acciones, como digo, es bastante estable y bastante lineal. En el caso de que veamos que han fallado tanto en ingresos como en beneficios por acción, lo que sí que podemos ver es alguna corrección en estas que están un poquito con unos múltiplos más elevados, con unos múltiplos más exigentes. Por lo tanto, en general, no me esperaría que durante esta earnings season el sector salud sufriese para nada y que durante los próximos trimestres pues, podamos ver que se sigue desarrollando de la misma manera, aunque como ya ha estado muy cerca de máximos históricos en el caso de muchas de estas acciones, probablemente lo que vemos sea una lateralidad, que no veamos todavía, digamos, esa continuación del rally que sigue teniendo desde el año 2020 y que prácticamente no ha parado desde la década pasada y que por lo general podríamos encontrar, como digo, pues una cierta lateralidad y en el caso de algunas que puedan llegar a fallar en los earnings, pues alguna incluso caída y reducción de los múltiplos que están en estos momentos. Entonces, lo que podemos encontrar es que los que mejor probablemente lo vayan a hacer durante este reporte de earnings y durante el próximo trimestre, pues puedan ser un poco los que tengan que ver con estos seguros médicos, con los centros de salud, etcétera, y acciones del tipo United Health, Cigna, Humana, etcétera, son empresas que están muy bien posicionadas y que desde el primer momento han estado pasando la inflación al consumidor, en este
este caso a los pacientes, y que esto en el caso de Estados Unidos es algo inevitable y al que todas las personas van a acabar recurriendo porque evidentemente no se puede prescindir de un médico, de un enfermero, etcétera. Por lo general, me esperaría que lo siguiesen haciendo bastante bien, pero como digo, probablemente con una lateralidad de aquí en adelante. En el caso de las otras acciones, probablemente los que peor lo puedan llegar a hacer puedan ser estas biofarmacéuticas, biotecnológicas, que han estado en unos múltiplos bastante exigentes y que todavía muchas de ellas lo siguen estando. Además de aquellas que ofrecen instrumentos médicos, instrumentos para operaciones quirúrgicos, etcétera, también puede ser que no lo vayan a hacer del todo bien durante los próximos meses, ya que la renovación del equipamiento médico se puede ver bastante paralizado y en este caso sí que le puede afectar a este tipo de empresas, ya que la inversión se vea reducida en el caso de una recesión económica y esto venga reportado en ese reporte de beneficios de todas estas empresas. Por lo tanto, empresas del tipo Intuitive Surgical, Abbott, Medtronic, etcétera, sí que podríamos encontrar que no lo vayan a hacer del todo bien durante los próximos meses y que todavía no hayan encontrado el suelo del que estábamos hablando. Como decía, durante el miércoles de la semana que viene haré la segunda parte con el resto de los sectores del S&P 500 para que no quede un vídeo demasiado largo y así podamos ver un poco más de aquí en adelante cómo se va comportando cada uno de los sectores, ya que los principales que reportarán durante la semana que viene son el sector financiero y el sector de la salud. En general, podemos esperar que vengan unos reportes bastante inesperados y que sean bastante importantes de cara a los próximos meses, ya que nos encontramos en una situación de incertidumbre económica y que no sabemos cómo va a reportar cada una de estas empresas de aquí en adelante. Dejadme vuestra opinión aquí abajo en los comentarios sobre cómo pensáis que puede ir esta earnings season en general en todos los sectores del S&P 500 y si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a ese botón de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita para futuras notificaciones, chequear los links que os dejo en la descripción como mi Twitter, mi página web o mi PayPal y nos vemos en el próximo vídeo.